Pues, bueno, yo, a mí me cuesta llegar. Bueno, mira cómo se llama esta mujer. Rita. Ah, Rita Turbero, la pantera de Matadero. Me hiciste acordar, ¿qué querés? La pantera matadero, ¿qué? Sí. Yo me acuerdo de la bomba Chihuahua, tucumana, ¿no? Chihuahua. No, no sé. ¿No te acordás? Después cuando contamos el show te la cuento. ¿Me la cantás? Sí. Yo sé de la bomba tucumana, no, naturalmente. No, antes de la bomba Antes. tucumana. Bueno. La señora Rita Meyer cuenta cómo se salvó, la forma que se salvó milagrosamente, los detalles, cómo se salvó la familia. Aparece en el libro Emuná Shelema. Ujú. Dice que en los años de su niñez lo pasó en la ciudad de Breslau, en Germania, en Alemania. Y fueron los años entre las dos guerras mundiales. Ujú. Mi papá, Rab Menachem, era un Talmid Jajam, un Ujú. estudioso de Torá, que la Torá era para él fija y su trabajo era más esporádico. La mayoría de las horas del día él se ocupaba de estudiar Torá y solamente un poco tiempo él dedicaba a los temas de sustento. La cagó. Adicto a todo. A pesar de todo eso, y tal vez justamente por eso, Ujú. porque él dedicaba poco tiempo para el sustento, eh, tenía una bendición muy especial. Sí. Nuestra familia era una de las familias más ricas de la congregación, a pesar de que él dedicaba muy poco tiempo para el trabajo, pero era una de las familias más adineradas de la ciudad. Teníamos una vida de mucha abundancia. Ujú. Mi papá me contó que él firmó la compra de un edificio, justamente el día en que yo nací. Por eso él decidió regalarme a mí ese edificio como regalo y lo anotó en la escritura, lo anotó a mi nombre. Él dijo que cuando llegue el día que me case, en buena hora, voy a poder formar la familia, todo, ya con una casa preparada. Ya voy a tener la casa preparada para cuando me case. Muchos son los pensamientos de la persona, Ah, pero Hashem es el que decide todo, ¿no es el cierto? hombre propone, ayer dispone. Seguro. Y después de muchos años, cuando me casé, viví en medio cuarto, en media pieza, Ah, en una casa de 2 piezas. Una pieza la utilizábamos como comercio sí. y en la otra pieza la dividimos en dos. En dos. En dos, la otra pieza. En una mitad vivía mi hermano con mi cuñada Sí. y sus 2 niños en media Wow. pieza. Media pieza. Y en la otra media pieza yo vivía con mi esposo. Ah, Pero tuvimos el mérito de vivir en la tierra de Israel. y así vivía. Vivían en una casa de 2 habitaciones. Una habitación era un comercio. En una habitación, dos familias. Y en una habitación dos Dos familias familias. divididas No la una habitación. familia entera, No, dos familias. dos familias. Siendo yo una niña pequeña, estaba claro para mí que hasta el final de mi vida yo iba a ser millonaria. ¿Sabes? Mi papá ya me preparó El un edificio, no una claro. casa, un edificio con muchas casas, las casas para alquilar y yo vivir en una casa. Y por eso no tenía ningún pensamiento sobre el sustento. Ninguna No tenía preocupación. ninguna preocupación de dinero. Nuestra casa era muy grande y muy lujosa, con amueblada, con muebles valiosos y con todos los accesorios, todo cada cosa que se inventaba en esa época la teníamos, todas las cosas. Éramos una de las familias, eh, una de las pocas Poca familia. familias que tenía teléfono en la casa. Y 2 veces a la semana llamábamos al negocio de
frutas que teníamos cerca de la casa y ahí encargábamos con abundancia frutas y verduras. Parte de las verduras llegaban a nosotros inclusive peladas ya. O sea, las papas llegaban ya peladas. ¿Por qué? Porque las encargábamos así. Qué servicio. Todo listo para cocinar. Teníamos sirvientes que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ellos, los 365 del año, ellos nos servían. Teníamos una cocinera, no judía, que ella estaba todo el tiempo ahí, frente a la cocina, Esperando. frente a las hornallas, con todo lo mejor. Y que llamaba a mi mamá cada vez que necesitaba encender el fuego, para que Hasu Shalom no caigamos en una cosa cocinada por unos judíos. Sí. La cocinera también, ella preparaba la mesa 5 veces al día. 5 veces. 5 como comían. Ven por ahí. Teníamos el desayuno, teníamos un almuerzo y una cena. Y la merienda. Además, teníamos otra comida a las 10 de la mañana Sí. y otra a las 4 de la tarde. ¿Dónde metían todo esto? No sé dónde. También teníamos niñeras para los chicos que ayudaban a mamá para cuidar a los niños. 4 o 5 veces al año salíamos de vacaciones. Ah, bueno. 4 o 5 veces al año. Y íbamos a una mansión, una vila, una mansión que era propiedad de la familia, en una zona del campo muy especial, cerca de la ciudad. Algo muy hermoso. Pero un día, justamente en un día, Se perdía todo. toda la riqueza desapareció. Eso pasó exclusivamente cuando nosotros más quisimos cuidar el dinero. Cuando más quisimos cuidar el dinero se esfumó. La situación política se estropeó. Y papá, él vio que la economía alemana iba a colapsar. Por supuesto, él no estaba dispuesto a... no podía pensar en la Shoah que iba a venir. ¿Y qué sabía? Nadie ¿Qué sabía. sabía? No, pero ¿Quién iba a pensar en sin una embargo, el Shoah? Rabbi Israel Salanter, el Hanun Wasserman, él ya había hablado de la Shoah antes de la Shoah. Él habló, pero habló a gente en Alemania ¿Cuánto y no la había gente, escuchado? la gente no podía creer lo que él decía. Bueno, papá buscó la forma de trasladar toda la riqueza a un lugar seguro. A Suiza. ¿Uno la mandó a Suiza? No, un lugar más seguro. Después de investigar y aconsejarse con especialistas en economía, él llegó a la conclusión de que el rublo ruso, Sí, el rublo ruso. el está rublo bueno. ruso era la moneda más estable y más segura de todas las monedas que había. Y entonces se apuró a vender A vender todo su patrimonio. Rusia se... Todo su patrimonio y todas las cuentas del banco, que todo lo transformó en rublos rusos. Vendió, inclusive vendió acciones. Vendió todo. Todo lo vendió, lo transformó a rublos. Hasta el edificio. Las casas que tenía, la propiedad que tenía de vacaciones, la casa propia, los edificios, todo lo vendió y tuvimos que pagar alquiler. Diamantes. Bueno, qué sé yo, porque ¿Para qué no estabas vos ahí. ¿Para qué invirtió ¿para qué invirtió en cosas así? ¿No estabas vos ahí para aconsejarle? No, pero en época de guerra se sabe que la economía se va Pero estaba en Alemania, él sabía que la economía alemana iba a colapsar, pero no la rusa.
pensó. Los consejeros le dijeron que la moneda rusa era la más segura. Es como hoy si te dicen hoy que compres dólares o euros. ¿Quién va a pensar que esas monedas pueden caer? Nadie. Nadie. Bueno, Yo como entonces, con Bitcoin, ¿cómo no? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin, no sé, yo todavía de esas cosas no entiendo. Bueno, todo lo que tenía lo pasó, ¿sí? Era una cantidad muy grande y ahora tenía, y también todo el dinero que tenía, todo lo cambió y pidió al empleado del banco que se apure a hacer esto, a transformar todo lo que tenía. El, el funcionario hizo todo lo que él le pidió Mm. y en muy poco tiempo recibimos la, la noticia de que teníamos una cantidad de rublos, era impresionante la cantidad de rublos que no se podían ni contar. Y sí, con todas las propiedades. Al día siguiente, sin ninguna, sin ninguna, sin ningún aviso previo, sin que nadie sepa ni por qué ni cómo, el rublo se vino abajo. El rublo cayó y nunca tuvo una caída así. Y toda la riqueza no valía absolutamente nada. Yo recuerdo el momento en que escuchamos sobre esto, como si hubiera sido hoy mismo. Papá estaba sentado en la cabecera de la mesa grande del cuarto de estudio. Estaba estudiando Torah y ocupándose del estudio de la Torah como todos los días. De repente apareció mi tío, el tío Joel, apareció en la casa. Él tenía, así, siempre tenía una conducta muy explosiva. ¿Y qué vino? Vino con... ¿qué dice? Me vino a decirle que algo terrible pasó. Que enseguida entendimos que algo terrible pasaba. Ujú, El tío corrió hacia el cuarto de papá ujú, y llevando en la mano ujú. un periódico de economía, el periódico de todos los días, y eh, estaba como excitadísimo y no podía hablar. Solamente, Le mostró solamente mostró lo que decía los titulares. el titular del diario. Se lo puso frente a la cara de papá. Ya está, con eso es suficiente. El diario decía que, Colapsó. que el rublo colapsó Ujú. y nos decía entonces que pasamos de ser los más ricos del A los lugar más pobres. a la pobreza total, a faltarnos todo. Los días contados después de esto, llegaron a nuestra casa unas canastas enormes que estaban llenos de papeles del banco ruso, todos documentos de rublos llegaron, papeles, una cantidad tremenda de billetes, rublos, los billetes, todos los billetes, pero esto no valía nada, todo esto, no valía ni siquiera el papel que llevaba impreso. Para hacer fuego podría ser. Sí, nada más para eso. Papá y mamá recibieron con amor la prueba de la pobreza. Así como recibimos con amor la prueba de la riqueza, Ujú. también recibieron ellos. Ellos no se rompieron, no se quebraron y no nos dieron a nosotros la posibilidad de caer en la desesperación. Después de que vieron lo que se les presentaba por delante, decidieron que si ya ahora tenemos que vivir en pobreza, mejor vivir en la tierra de Israel. No lo pensaron antes. Los preparativos, los preparativos fueron muy rápidos. En muy poco tiempo ya estábamos en la estación de tren. Y
y estábamos esperando el tren que nos iba a sacar de la tierra en que nacimos. 2 semanas antes éramos la familia más rica de la congregación y hoy estábamos solamente con la ropa puesta. La ropa puesta y algunas cosas personales que entraba todo en 4 valijitas que llevábamos. De Alemania fuimos a Holanda. Ahí nuestros padres quisieron quedarse por un periodo corto hasta que Para ver qué va a hacer de eso. hasta poder pensar de qué forma viajar a Eretz Israel. Alquilamos una casa en Holanda, ¿Con qué? no sé, con los rublos que tenían, qué sé yo. Que no tenían nada. No sé, algo, capaz que algo tenían, no sé. Que no llora no mama. ¿Eh? El que no llora no mama. Alquilar una casa en Holanda. ¿Cuánto podía costar alquilar una casa en Holanda? Capaz que alquilar una pieza, 2 piezas, no sé qué alquilaron. ¿Alquilar una casa para qué? Para poder... acá está. Y para poder pagar el alquiler y algunas otras cosas necesarias para vivir, abrimos ahí un Bet Arajá, ¿Qué es esto? un pequeño, como una hostería pequeña. Alquilaron una casa con varias habitaciones y alquilaban Ellos parte de alquilaban las... habitaciones. ¿Eh? Alquilaban habitaciones. Alquilaban habitaciones. Alquilaban habitaciones donde venían personas de distintas clases, venían todo tipo de personas, algunos, inclusive algunos enfermos, algunos muy pobres, y algunos que ni siquiera estaban, parece que la gente... Nosotros, que estábamos acostumbrados a una vida de lujos y con sirvientes que cubrían todos nuestros pedidos, tuvimos que trabajar muy duro para poder cubrir todas las necesidades de toda esa gente que venía a nuestro pequeño hotel. Mm. Cocinamos cantidades enormes de comida, lavamos ropa de gente extraña, lustramos sus zapatos, Mm. limpiamos las suciedades que ellos dejaban. O sea que no es el que no llora no mamá. Ellos Ahora trabajaron. trabajaron duro. Mi hermano y yo llorábamos por lo que, cómo se nos dio vuelta la rueda. Pero papá, nuestro papá, no se lo veía siempre con la sonrisa, siempre con la alegría en su rostro. En ese tiempo pensé que él se esforzaba por mostrarnos a nosotros que no había un sufrimiento. ¿Para qué? Para darnos a nosotros fuerza para poder soportar esta situación tan difícil. Pero después de un tiempo entendí que él estaba alegre. Él no estaba triste para nada. Y esto con una fe completa que estaba en su corazón. Y supimos, mi hermano y yo, sin ninguna duda, que él sabía, papá sabía. Papá no estaba fingiendo, papá estaba con la verdad. Y él sabía sin ninguna duda que todo lo que hace más se lo hace para bien. Él lo tenía claro, que por cuanto que Akadosh Baruj Hu nos sacó todo el patrimonio, esto era para bien. Vivimos en Holanda medio año y después de eso ya viajamos a nuestro destino verdadero, a la tierra de Israel. Llegamos a la tierra de Israel faltándonos todo. Me recuerdo a mí misma, una niña jovencita, llorando, mirando la casita donde vivíamos, tan pequeña, y delante de mis ojos recordaba toda la riqueza perdida y pensaba
¿quién puede entender los caminos que Hashem dirige? Pero la fotografía de repente se aclaró. Muy pronto entendí que el favor enorme, imposible de entender, que hizo con nosotros a Koshorhu, sacándonos todo el dinero. ¿Cuál fue el favor que nos hizo? Nosotros estábamos todavía en los primeros días que pasábamos en la tierra de Israel, cuando llegaron los rumores terribles de Alemania. Máximo Besigró subió al gobierno y él y todo el antisemitismo creció y pusieron leyes tremendas contra los Yudim. Y los mataron. Y Yudim íntegros fueron asesinados en las calles. Alemania salió a la guerra contra medio mundo. Uh-huh. Y en ese tiempo no se sabía hasta dónde iba a llegar, hasta dónde iba a llegar todo eso. Nadie podía imaginarse que la tercera parte de los judíos que había en todo el mundo fueron asesinados. Cocinados, dice acá. De todo el mundo, dice. La tercera parte de los judíos de todo el mundo. No dice de Alemania nada más. No, o sea, en cantidad, 6 millones de judíos. Se calcula que había entre 15 y 18 millones de judíos en todo el mundo. 6 millones. Nuestros familiares, toda la gente de la congregación, no hay recuerdo de ellos. También nosotros pudimos haber estado ahí, Seguro. En los campos de concentración, de exterminio, en los hornos, si no fuera el favor que nos hizo Hashem, el favor tan grande de darnos vuelta de la noche a la mañana y dejarnos sin nada, para que tomemos la decisión de salir de ahí.